La guía número 8 corresponde a uno de los temas más simples de polígonos regulares, lo que corresponde a cualquiera de los cálculos que se pueden realizar si lo único que se conoce del polígono regular es la cantidad de lados que posee. Eso quiere decir que sería cualquiera de estas fórmulas excepto el área y el perímetro, que eso sí se requiere también la longitud del lado del polígono. Sin embargo, si lo que queremos saber es medida del ángulo central, ángulo interno, la suma de las medidas de los ángulos internos, el ángulo externo, la cantidad de diagonales desde un vértice o la cantidad de diagonales total, para cualquiera de esos cálculos lo único que hay que saber es cuántos lados posee el polígono. Eso es lo que vamos a llamar n. Entonces, cualquiera de estas fórmulas, el n va a representar la cantidad de lados del polígono. Para el ejemplo que voy a trabajar, habla de un hexadecágono. En el folleto igual vienen los nombres de los polígonos hasta 20 lados. En todo caso, hexadecágono significa que tiene 16 lados. Por lo tanto, n va a ser igual a 16. ¿Qué es lo que hay que hacer en el folleto entonces? En primer lugar, leer la pregunta para saber cuántos lados tiene el polígono. Una vez que tienen n, lo siguiente es analizar qué es lo que se les solicita. Por ejemplo, en la A dice medida del ángulo interno. Se van a ir a la parte de las fórmulas y la medida del ángulo interno dice que es 180 multiplicado por n, pero n ahora va a ser 16 menos 2 sobre n. Sobre n, que n es 16. Entonces, lo único que hay que hacer es leer la pregunta para identificar qué se le solicita. En este caso, el ángulo interno. Van a buscar la fórmula y en la fórmula la van a anotar igual a como está, pero sustituyendo las n por 16. De hecho, esta fórmula no es necesario que la escriban. Pueden perfectamente hacerlo de una vez en la calculadora y anotar únicamente el resultado. En este caso, el resultado es 315 medios. Sin embargo, en geometría normalmente para ángulos no trabajamos con las medidas en fracción, sino que lo pasamos a decimales. Entonces sería 157,5. Bueno, de hecho es no aproximado, sino que igual. Eso sería igual a 157,5 grados. Y esta sería la respuesta del primero. Para la B sería el ángulo central. Esta es una de las fórmulas más importantes y también la más sencilla. 360 dividido por la cantidad de lados, que sería 16. Igual en la calculadora realizan esa división, la cual sería 22,5 grados. Recuerden que si les piden ángulos siempre va a llevar el símbolo de grados. Y finalmente la C sería el número total de diagonales. Tengan cuidado porque a veces algunos no leen bien y usan cualquiera de las fórmulas. Cuando pide total, por ejemplo, usan el número de diagonales desde un vértice. Ven que hay dos fórmulas para lo que corresponde al número de diagonales. Como es el número total, entonces sería esta fórmula, que es la que es un poco más larga. Sería 16 multiplicado por 16 menos 3 sobre 2. Igual en la calculadora lo resuelven. Y el resultado es 104. Recordar que este no va a llevar grados porque no es un ángulo, sino que es un número de diagonales. Entonces, un hexadecágono tendría 104 diagonales. Y eso es todo lo que se necesita saber para la guía número 8. En la guía número 9 es continuar con este mismo tema, pero lo que se va a hacer más bien es hacer cálculos que requieran el teorema de Pitágoras o también trigonometría, específicamente ley de senos, que voy a explicar a continuación. Voy a trabajar con este ejemplo, es el mismo que aparece en el folleto. Dice, calcula el lado de un pentágono regular cuyo radio mide 25 centímetros. Los lados. Nos dice que hay que calcular el lado, es decir, hay que calcular L de un pentágono regular cuyo radio mide 25 centímetros. Entonces sería aproximadamente así los datos que tenemos. Ahora bien, no es necesario trabajar con toda la figura, es decir, no hay que dibujar el pentágono. En cualquier figura, en este caso es un pentágono, vamos a tener aquí la apotema, ¿verdad? Que formaría un ángulo de 90. Si tuviéramos más bien un triángulo y nos dan los mismos datos, sino que la pregunta dice que es un triángulo en vez de un pentágono, entonces aquí tendríamos el radio de 25, tendríamos la apotema y el lado. Sin importar cuál tipo de polígono sea, siempre la parte inferior se va a ver de la misma manera. Vamos a tener el radio, vamos a tener la apotema y el lado.
Entonces, nosotros podemos trabajar siempre utilizando ese mismo triángulo. Entonces, no hay necesidad de estar dibujando el pentágono o demás, como dice aquí, sino que de una vez podemos trabajar con la parte inferior del triángulo, donde aquí vamos a tener el lado completo, vamos a tener aquí la apotema, el ángulo de 90 grados y el radio. Entonces, siempre se puede trabajar con un triángulo como este. Lo importante es tener en cuenta que el lado no estaría completo. Como aquí tenemos la apotema, está separando el lado en dos partes iguales. Entonces voy a llamar M a la mitad del lado. Entonces siempre vamos a tener un triángulo como este con el cual se puede trabajar. Entonces, agregando los datos que nos dan, hay que calcular el lado y lo que se nos está dando es el radio. Ok, voy a volver a hacer el dibujo, nada más que un poco más grande para poder colocar todos los datos. Entonces, tenemos aquí la apotema, aquí estaría el lado completo, que sería todo esto, medio lado y el radio. Pueden memorizar este dibujo y trabajar siempre con ese en este tipo de cálculos. En todo caso, dice que es un pentágono. Los pentágonos recuerden que tienen 5 lados, entonces n va a ser 5, cuyo radio mide 25. Lo único que sabemos es que el radio es 25. Y lo que hay que averiguar es el lado. Para poder trabajar esto hay dos opciones. Como es un triángulo rectángulo, se puede trabajar con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, con el teorema de Pitágoras, para poder sacar la mitad del lado, tendría que tener también la apotema, y aquí no la tenemos. Si fuera uno de los ejercicios en los cuales tuvieran el radio y la apotema, perfectamente pueden hacer el cálculo con Pitágoras. Sin embargo, casi nunca les van a dar esos dos datos, sino que les van a dar solo uno. Cuando les dan solo uno de los datos, pueden trabajar entonces con trigonometría. Lo bueno de trabajar con trigonometría es que va a servir siempre. En cambio, si se acostumbran a hacer algunos con Pitágoras, les va a servir solo en algunas ocasiones y igual van a tener que usar trigonometría en los otros. Entonces, mi recomendación es que aprendan a hacerlo solo con trigonometría, que es de hecho como lo voy a explicar, solo lo voy a explicar con ley de senos. Entonces, en trigonometría lo que también necesitamos son los ángulos del triángulo para poder trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la medida de los ángulos. Y recuerden que hace un rato mencioné que el ángulo central es uno de los más importantes. Aquí, si dibujamos el otro radio, que sería esta línea de puntos, vamos a tener el ángulo central. Entonces, lo que siempre vamos a comenzar a hacer es calcular el ángulo central, que la fórmula es muy fácil, 360 entre n, en este caso 5. Si hacemos ese cálculo, el resultado es 72 grados. Ahora, 72 grados es todo el ángulo central completo, pero aquí estamos trabajando con la mitad. Entonces, ese 72 lo vamos a tener que dividir por 2 para ver cuál sería el ángulo que va a quedar aquí arriba, que sería 36. Entonces, aquí vamos a tener 36 grados. Y ahora, no es necesario calcular el otro ángulo, porque para trabajar ley de seno lo que se necesita es el ángulo opuesto a los lados. Si el lado que nos interesa es m, que es la mitad del lado, y r, que sería el opuesto a 90. Sin embargo, si ocupáramos también la apotema, que de hecho aquí nada más nos pide el lado, pero voy a calcular los dos. Sin embargo, para eso voy a tener que calcular también el de aquí. Recuerden que todos los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180. Eso quiere decir que si a 180 yo le resto los dos que conozco, es decir, el 90 y el 36, voy a obtener el que hace falta, que sería el opuesto del apotema. Como les dije, en esta pregunta no lo solicita, pero yo voy a calcular ambos para que ya quede claro el procedimiento en cualquiera de los dos que se les esté pidiendo. En todo caso, 180 le vamos a restar el 90 y el 36 y el resultado es 54. Y ya si tenemos los datos completos, podemos comenzar a trabajar. Como dije, voy a comenzar con lo que sí pide la pregunta, que es el lado. Recuerden que no se puede trabajar directamente con el lado, sino que con la mitad. Entonces, ley de senos funciona de la siguiente manera. Cualquiera de los lados del triángulo dividido por seno del ángulo opuesto, el ángulo opuesto de m es 36, es igual a cualquiera de los otros lados dividido por seno de su ángulo opuesto. Aquí lo queremos igualar, no con la apotema porque esa no la conocemos, sino más bien por uno que conozcamos, que sería el 25. Y 25 es opuesto a seno de 90. Ok, 25 es opuesto a 90, entonces seno de 90. El m era opuesto a 36, por eso abajo seno de 36.
Ahora lo que hay que hacer es despejar. Aquí este sen de 36 hay que quitarlo, que como está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar del otro lado. En la calculadora resuelven esta operación igual a como está. Colocan la fracción con arriba 25, abajo sen de 90, multiplicado por sen de 36. Recordar que en la calculadora viene, como viene en inglés, la tecla dice SIN en vez de SN. Y el resultado sería 14,69 aproximadamente. Ahora, esto es la mitad del lado. Para el lado completo lo que hay que hacer es multiplicarlo por 2. Entonces sería 2 multiplicado por 14,69. Y el resultado es 29,38. Y ese sería todo el procedimiento para lo que pedía esta pregunta. Sin embargo, como ya había dicho, también voy a calcular la apotema, aunque aquí no la pedía. En todo caso, para calcular la apotema sería A sobre sen del ángulo opuesto. El ángulo opuesto sería sen de 54. Y luego el lado conocido. Aquí ya ahora también conocemos m. Sin embargo, siempre es mejor utilizar el que nos dieron desde el inicio, porque este m está aproximado, porque da más decimales de los que estoy trabajando. Entonces voy a colocar el lado conocido, que es 25, dividido por sen de su ángulo opuesto, que sería 90. Igual este sen de 54 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Y en la calculadora van a realizar esa operación. 25 dividido por sen de 90. Lo van a multiplicar por sen de 54. Y el resultado es 20,23 aproximadamente. Y esos serían entonces los cálculos. Entonces esto, recordar que eran centímetros. Entonces agregarlo al final de cada uno. El lado, que era lo que pedía, es 29,38 centímetros aproximadamente. Y la apotema es 20,23 centímetros. Y eso sería todo el procedimiento para hacer los cálculos de lados, radios o apotemas. Entonces, si lo que les están dando es más bien el lado, recordar que nada más colocan la mitad del lado aquí y igual trabajan de la misma manera. Lo único que hay que hacer es completar el triángulo y luego trabajar con ley de senos para averiguar el lado que les estén pidiendo.